Ok, vamos a ver el primer ejemplo de demostración de congruencia de triángulos. Los datos que nos presentan son que los segmentos AR y BH se bisecan en F. Esa es nuestra primera hipótesis. AR y BH se bisecan en F. Esta es nuestra única hipótesis. Bien, y nos piden que demostremos que AB es congruente con RH. Vamos a analizar el concepto de bisecar. Bisecar significa que se cortan en su punto medio. Entonces, los segmentos AR y BH se bisecan en F. Eso significa que F corta el segmento AR en dos segmentos de igual longitud. Y lo mismo ocurre con el segmento BH. También lo corta en dos segmentos de igual longitud. Y lo que tenemos que demostrar es que el segmento AB, este segmento que está aquí, es congruente con RH, este segmento que está aquí. Entonces la estrategia consiste en demostrar que estos dos triángulos son congruentes para entonces que estos segmentos, por ser partes correspondientes de los triángulos congruentes, resulten congruentes. Entonces vamos a hacer la demostración y vamos a ver cuál es el criterio de congruencia que se adapta mejor a nuestro problema. Bien, entonces de la definición de bisecar podemos sacar las siguientes conclusiones: que AF es congruente con FR y que BF es congruente con FH. Bien, ambas por la definición de bisecar. Entonces, tenemos en estos dos triángulos dos lados congruentes. Tenemos dos criterios de congruencia. Bueno, vamos a recordar los tres criterios de congruencia. Son ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Nosotros tenemos estos dos triángulos que ya tienen dos lados congruentes, o sea que de repente pudiéramos estar pensando en utilizar alguno de estos dos. Pero para eso tendríamos que probar el otro lado, para usar el lado, 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 y eso es precisamente lo que tenemos que demostrar, así que no nos va a funcionar. Pudiéramos pensar en este otro criterio y para eso necesitaríamos que el ángulo comprendido entre los dos lados, o sea, este ángulo que está aquí, sea congruente con este otro ángulo que está acá. Pero nosotros sabemos que esos ángulos son opuestos por el vértice, o sea que podemos decir que el ángulo AFB es congruente con el ángulo HFR por el teorema 27, ¿sí? Son opuestos por el vértice, son congruentes. Entonces ya con eso tenemos lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, y podemos decir que el triángulo ABF es congruente con el triángulo RHF de 1, de 2, 3 y 4 y el criterio lado, ángulo, lado. Es importante aquí a la hora de colocar la congruencia de los triángulos observar que al sobreponer las figuras para que coincidan en su forma, el que habría que poner, el que habría que poner sobre A sería R, el que habría que poner sobre B sería H y el que habría que poner sobre F sería F. O sea, esta figura que está aquí habría como que moverla y colocarla acá encima. Bien, entonces ya tenemos la congruencia de los dos triángulos. Entonces sabemos que si los dos triángulos son congruentes, todas sus partes correspondientes son congruentes. En particular nos interesa el lado AB con el lado
Y esto es por ser partes correspondientes en triángulos congruentes. Con eso concluye la demostración. ¿Sí? El problema no pudo haber pedido, por ejemplo, demostrar que el ángulo A era congruente con el ángulo R o que el ángulo B era congruente con el ángulo BH, porque ya entonces, teniendo la congruencia de los dos triángulos, resultan congruentes todos sus elementos. Pero en particular en este problema nos pedían el lado AB con el lado HR.